Amigos de CMM Noticias, gracias por acompañarnos en este live especial. Milo, gracias por la oportunidad que nos das de salir en el canal. Hoy nos acompaña alguien muy especial, nuestra amiga Madeleine Sánchez Solís, nuestra querida terapeuta del lenguaje. Madeleine, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Sí, vamos a responder algunas preguntas que tenemos nosotros y vamos a dar también la oportunidad a nuestros amigos que nos siguen con esto. Madeleine, quisiera decirte algo muy especial. ¿Qué es un terapeuta del lenguaje? ¿O qué es lo que hace una terapia del lenguaje? ¿Qué se hace ahí? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que terapia del lenguaje es una especialidad que se encuentra dentro del campo de la rehabilitación. Se encarga específicamente de 3 aspectos, que son la evaluación, el diagnóstico y un posterior tratamiento en trastornos de la comunicación. Es importante que tengamos en cuenta que para esto hay que separar entre qué es el habla y qué es el lenguaje, debido a la gran variedad de trastornos que encontramos aquí. ¿Qué hacemos como terapeutas? Identificamos qué tipos de alteraciones o dificultades podemos encontrar en cuanto a habla o lenguaje. Entonces, para tener más claro esto, ¿qué es lo que evalúa un terapeuta del lenguaje? Bueno, tenemos que tener en cuenta, primero, identificar el problema. ¿Qué vamos a identificar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizamos test, mediante test específicos que tenemos que guiarnos con lo que el padre nos indica, cuál es la problemática o por qué está asistiendo a una terapia de lenguaje. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a buscar tal vez un test de articulación o vamos a ver si el problema tal vez es por lenguaje, su hijo no se expresa bien o tal vez no comprende las instrucciones que les quiere dar. Bueno, entonces ahí utilizamos un test que evalúa el nivel de lenguaje expresivo o el nivel de lenguaje comprensivo. Interesante. Antes de continuar, Madeleine, solo una cosa. Amigos, aquellos que quieran preguntarle algo a Madeleine en este live, en pantalla está apareciendo el número donde pueden contactarnos, ¿sí? Entonces, Madeleine, aprovechando esto, quiero hacer esta consulta. ¿Quiénes necesitan entonces una terapia de lenguaje? A menudo se encasilla la terapia de lenguaje que está destinada solo a niños que tengan algún problema en su articulación, tal vez que mencionen un fonema mal o cambien una palabra por otra. Sin embargo, abarca el lenguaje específico, como lo mencionaba, si los niños tienen algún problema en su expresión o en su comprensión, es necesario que ellos asistan a terapia de lenguaje. Interesante. Muy hermoso lo que estamos viendo, pero vamos a un corte y regresamos enseguida. Ya volvemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, amigos! Papá Noel y la señora Noel adelantamos la Navidad y llevamos al Sedaí la casa de Molly y Milo para anunciarles que ya están listas las inscripciones para el periodo 2023-2024. Sean todos bienvenidos al Sedaí, la casa de Molly y Milo. Vengan, vengan, vengan y anímense a inscribir a sus niños. Tenemos instalaciones muy lindas, cómodas y seguras y cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Aquí sus hijitos aprenderán divirtiéndose con el maravilloso y comprobado programa lúdico de neuroeducación.
También cuentan con un Baby Gym. El ejercicio mejora el rendimiento escolar y hace que los niños tengan menos probabilidades de sufrir de depresión. Vengan, vengan, vengan y anímense, porque un maravilloso regalo de Navidad es que sus niños estudien en el SEDAI, la casa de Molly y Milo. Inscripciones abiertas para el periodo 2023-2024. Contamos con servicio para maternal, inicial 1 e inicial 2. Solo tienes que contactarnos al 099 88 40 161. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! Amigos, estamos de regreso. Una pregunta para Maile. Entonces, ¿cuándo debe empezar a hablar un niño? El desarrollo del lenguaje se da durante los primeros años de vida. Sin embargo, tiene sus diferentes etapas y sus diferentes hitos que cumplir. Aproximadamente a los 6 meses de edad comienzan a sentarse las bases para el lenguaje. Comienzan los primeros sonidos consonánticos, como lo son se da en la etapa del balbuceo. En la etapa del balbuceo vamos a escuchar los famosos ma, ma, ma o pa, pa, pa. Aún no es una palabra, pero es el inicio de una. Ya al primer año de vida ya tenemos sentadas las primeras palabras que, como mencionábamos en el balbuceo, se escuchan el mamá y el papá. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño no habla pero entiende todo? Bueno, hay que ver por qué se está dando esta situación, hay que ver cómo está su entorno. A menudo los niños comprenden instrucciones, órdenes simples, pero no hablan. Entonces tenemos que ver si nosotros no les estamos dando los estímulos correspondientes para que ellos sigan la conversación, o no les estemos dando un espacio para que ellos también sientan la necesidad de pedirnos las cosas. Entonces, una persona normal, yo, padre de familia, ¿cómo detecto que hay un problema en el lenguaje en mi hijo o en un niño? Como lo mencionaba, desde los 6 meses, que es una etapa ya muy temprana, comienzan a sentarse las bases del lenguaje. Por ejemplo, si mi hijo tiene 1 año y medio y él aún no ha pasado la etapa del balbuceo, entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que tener en cuenta los signos de alerta, si tiene o habla y tiene un lenguaje incomprensible, no le entendemos lo que dice, pero se comunica de una forma incomprensible. Tenemos que tener en cuenta que de forma gestual o de forma verbal, ellos ya tienen que estarse comunicando. De forma gestual, por ejemplo, él ya tiene que señalar objetos, y de forma verbal ya tiene que mencionar palabras y tener un vocabulario amplio con palabras que utilice diariamente. Madre, entonces aquí, con su experiencia, con tantos problemas que hemos detectado en niños que se ven, ¿qué causa este problema de trastorno del lenguaje? Bueno, los trastornos del lenguaje, como lo mencioné, tenemos que evaluar el entorno, identificar qué está pasando. Si no están recibiendo los estímulos adecuados, de no ser el caso, también hay otras situaciones, como lo son las situaciones en donde los niños presentan TEA o algún síndrome, como el síndrome de Down, y ahí en estas situaciones se da el trastorno del lenguaje como un trastorno secundario. Mira, entonces, para nosotros, para nuestros amigos, Madeleine, el trastorno del lenguaje tiene un tiempo, me explico mejor, ¿cuánto tiempo podría durar o es hasta que uno muera? En el caso de que se presente un trastorno del lenguaje, específicamente como trastorno secundario, estos trastornos suelen ser duraderos y suelen permanecer durante toda su vida en diferentes etapas. Si no se recibe el adecuado apoyo por un terapeuta o un profesional, no se va a poder avanzar y tener un lenguaje adecuado a la edad que presente. ¿Qué? ¿Puedo decir entonces esta inquietud o esta pregunta? ¿Cuáles son los trastornos del habla más comunes entonces? Claro, están divididos en diferentes trastornos. Tenemos, de forma general, en los trastornos de comunicación, tenemos trastornos de articulación, en donde tal vez algún órgano encargado del habla se vea afectado. Y del lado de los trastornos del lenguaje, se secunda en trastornos del neurodesarrollo, como lo son el autismo o el síndrome de Down.
Para tener una claridad más amplia de esto, tú como terapista del lenguaje, ¿cuántos tipos de terapias entonces hay para los trastornos del lenguaje? Claro, de acuerdo al trastorno que se presente, se da un enfoque a cada terapia. Tenemos terapia de articulación, donde le mencionaba, para corregir trastornos de sonidos. Tenemos terapia verbal, cuando los niños presentan o algún problema auditivo. Y terapia para trastornos fonéticos o fonológicos. Esta pregunta creo que muchos se identifican de pronto con lo que te voy a decir. ¿Cuándo hay que preocuparse si un niño no habla? Bueno, si un niño no habla, tenemos que ver en qué etapa está nuestro niño. Si nuestro niño tiene 2 años y no está hablando, tenemos que igual ya tener signos de alerta para acudir a un especialista. Interesante. Para las personas que nos están viendo en este live, en la pantalla está apareciendo el número para que nos puedan llamar y hacer una pregunta. Aprovechemos que aquí tenemos a terapeuta y pues nos puede responder alguna inquietud. Bueno, algo que quisiera agregar yo o decir. A veces a los padres se le dice, su niño necesita terapia de lenguaje. Y uno como padre dice, no, pero si mi hijo habla bien, él no necesita terapia de lenguaje. ¿Es correcto esto? ¿O la terapia de lenguaje puede ayudar a un niño en muchos aspectos? Tenemos que, bueno, orientando a los padres, tenemos que mencionarles que el lenguaje no solo abarca hablar bien, también se enfoca en el tipo de comunicación y las conversaciones que tiene con sus otros pares. Por ejemplo, en la escuela el niño puede responder a preguntas, pero si él no se siente incentivado por mantener la conversación, tal vez estamos hablando de algún problema en su lenguaje expresivo. Una cosa especial, Mari, no sé si a veces los niños escriben como hablan o como escuchan. ¿Y la terapia de lenguaje podría ayudarle a esto? Claro, cuando sucede esto a menudo es porque tienen algún inconveniente en su articulación, en algunos fonemas. Entonces, al no tener conciencia de cómo se articula de forma adecuada, comienzan a escribir tal como ellos vienen pronunciándolo. Interesante. Bueno, gracias. Ahora tenemos preguntas desde casa. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a contestarlas. Escuchamos, amigos. Yo tengo una pregunta. Tengo un hijito de 4 años. Quiero saber por qué no habla. Interesante. Madre, ¿por qué mi niño de 4 años no habla? Bueno, si un niño de 4 años aún no habla, lo primero sería acudir a un especialista para que él identifique el motivo de por qué aún con 4 años todavía no está hablando. Luego de esto, de acuerdo al diagnóstico que se dé, hacer el enfoque de la terapia y conocer cuáles pueden ser las posibles causas. Usualmente a esta edad ya se maneja un lenguaje más o menos complejo, entonces tal vez tenemos que descartar que sea algún trastorno del neurodesarrollo. Bien, interesante. ¿Otra pregunta más del aire que nos están llamando? Buenas, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a un niño con retraso de lenguaje aquí en mi casa? Muy buena pregunta. Madeleine, sin invadir el espacio o el profesionalismo de un terapista de lenguaje, la señora nos pregunta cómo ayudar a un niño con retraso en el lenguaje desde mi casa, porque una cosa es el especialista, otra cosa como padre. Como padre o como madre, la señora que nos llamó, ¿qué puede hacer ella? Bueno, la estimulación desde casa también es importante. Siempre es importante retroalimentar lo que se realiza en las sesiones terapéuticas. De no ser el caso de que aún su niño no esté en terapia, existen maneras para motivarlo a que él hable. Podemos enseñarles canciones sencillas y acompañarlas de gestos para que él sepa de qué se está hablando. Canciones que pueden tener los sonidos de los animales, los sonidos de los medios de transporte, de alimentos sencillos, frutas. También podemos leerles cuentos. De acuerdo a la edad que tiene el niño, los cuentos van a ser con más ilustraciones o menos ilustraciones, para que ellos igual vean de qué se está hablando y se genere una conversación. Es importante que los padres
corrijan de forma acertada a los niños cuando no tienen una buena articulación o una buena comunicación. Si somos tan directos al momento de decirle, no estás diciéndolo bien o así no se dice, tal vez vamos a crear una barrera entre él y entre la mamá y el niño para que él igual siga teniendo confianza de comunicarse y miedo de equivocarse, que no está mal. Quisiera hacer una pregunta y no sé hasta cuánto nos puedes ayudar, Madeleine. Con esto de la pandemia que todos nos vimos obligados a usar mascarilla, incluso los niños, ¿afectó en algo a la pronunciación, a que el niño se fije cómo uno mueve la boca, tal vez? Tal vez porque existen niños que suelen ser muy visuales. Entonces, al no tener el acompañamiento visual, deterioran la forma de la palabra, cómo la están escuchando. Entonces, tal vez sí, en algunos casos puede darse. Gracias, Madeleine, muy interesante. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este especial de CMM Noticias con nuestra querida terapista Madeleine Sánchez Solís. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Igual espero regresar. Sí, porque tenemos más preguntas. Milo, gracias. Amigos que nos siguen en CMM Noticias, un abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Buenas, saludos cordiales.